Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto compartir nuevamente con ustedes este día. Vamos a iniciar hoy un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de las mentiras. Espero que hayan podido obtener beneficios de los temas pasados. Realmente mi única intención es compartir con ustedes algo de lo poco que he podido investigar y ver y poner junto, buscando un beneficio para, pues principalmente para nuestras familias. Ese es el video que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Vamos a comenzar con esta definición de mentira. En el diccionario encontré esto, dice: mentira es falsear intencional y conscientemente una verdad en todo o en parte, esperando que los oyentes nos crean. Recordemos que la primera intervención de Satanás, que Satanás tiene en la vida de Adán y Eva, se presentó precisamente con una mentira. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Génesis 3:1 que decía el texto: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Se fijan? Hacemos énfasis en esta parte: no comáis de todo árbol del huerto. Y Satanás intencionadamente falseó la verdad de lo que Dios había dicho a Adán, porque Dios había dicho a Adán esto, dice en Génesis 2:16-17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. Vean la diferencia. Dios dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, y Satanás le dijo a la mujer: con que Dios te dijo que no comas de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta de la mentira ahí? Esta mentira que Satanás dice reúne las características de la definición. Vean, en la definición dice: falsear intencional y conscientemente una verdad en todo o en parte. Satanás lo que hizo fue falsear en parte la verdad de Dios intencionalmente. Obviamente lo que estaba pretendiendo Satanás con esto era poner una duda en Eva, y en base a esa duda echar a andar la mente de Eva, y que ella pensara que tal vez Dios estaba tratando de ocultarle algo. Cuando una mentira es malintencionada, su intención es falsear una verdad. Todos sabemos que lo más importante que una persona puede tener es su testimonio. Cuando tú logras tirar el testimonio de vida de una persona, el reconstruirlo es tremendo. Hay una frase que he escuchado mucho decir al presidente de México, que dice que la mentira no mancha, pero tizna. Es el dicho que tienen algunas personas que usan la mentira intencionadamente para acabar con el testimonio de una persona. Dicen: tal vez la persona va a poder comprobar que esto que estoy diciendo no es verdad, pero por lo pronto la mancha queda. Hay mucha sabiduría en esta frase de que la mentira, cuando no mancha, por lo menos tizna. Me gustaría que viéramos algunos sinónimos de mentira: exageración, chisme, rumores, manchas, engaños, embustes, falsedad, hipocresía, chanchullo, patraña, fraude, difamación. Llama la atención ver aquí cosas como, por ejemplo, la exageración, ¿no? De repente, no, es que había una avispa que era enorme. La exageración realmente lo manejamos tal vez para llamar la atención sobre alguna persona, ¿no? O cuántos no participamos en chismes y ya supiste que fulanita hizo esto, ya supiste lo que pasó con sutano, o en rumores, de repente esos rumores malos que dicen: y este gobierno ya van a subir la gasolina otra vez, y ni es siquiera cierto, ¿no? Llama la atención encontrar aquí esa definición de mancha como sinónimo de mentira. Se dice que se le llama mancha a una pequeña marca blanca que luego sale en las uñas, que tal vez ustedes la han visto por ahí. Eso es a lo que me refería hace rato, como muchas personas utilizan la mentira para manchar la reputación de una persona, y lo difícil que es volver a recuperar esa reputación. El engaño, sinónimo de mentira. El embuste, sinónimo de mentira. La falsedad, la hipocresía, el chanchullo, la patraña, el fraude, la difamación. Es increíble. Todos de alguna forma hacemos de este tipo de cosas todos los días.
De acuerdo a las estadísticas, mentimos entre 4 y 200 veces por día. Una de las mentiras más frecuentes, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, es cuando nos preguntan ¿cómo estás? ¿Cuál es nuestra respuesta automática? Bien. O sea, ¿por qué es una mentira? Porque muchas veces contestamos que estamos bien cuando realmente no estamos bien. Y eso es una mentira. Veamos estos casos, por ejemplo, en los que tal vez podamos identificarnos algunos. Primer caso. Has estudiado durante todo el año escolar. Cuando se acerca la fecha del examen final, ocurre una desgracia en tu casa y no has podido prepararte. Cuando estás en el examen, todo se borra de tu mente. No te acuerdas de nada. Tu amigo que se sienta delante de ti ve que estás en problema y te ofrece ayudarte dándote las respuestas. Clásico, ¿no? Te tira la hoja de respuestas al piso para que tú tengas oportunidad de copiar. ¿Qué harías? Otro caso que podríamos evaluar sería cuando tú pagas en la tienda los artículos que fuiste a comprar. El cajero por equivocación brinca uno de los artículos y no te lo cobra. ¿Cómo reaccionas tú? O sea, tú te das cuenta de que él no te los cobró. ¿Cómo reaccionas? Una persona va por la calle caminando delante de ti y sin darse cuenta su cartera se le cae de la bolsa trasera. Nadie te está viendo y tú vienes caminando detrás de ella. ¿Cómo reaccionarías? Te encuentras de viaje a mucha distancia de tu casa. Tu esposa no te acompañó al viaje. Estás solo en el hotel, nadie te ve. Llega una persona a quien conociste hace muchos años y te dice que quiere pasar la noche contigo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías en una situación como esas? Otro caso hipotético. Llega la oportunidad en tu trabajo para que por fin seas promovido. Solo hay 2 personas posibles para ocupar ese puesto. Tú y un amigo tuyo. Para obtener el puesto te ves tentado a desacreditarlo delante de tus superiores con una mentira. ¿Lo harías? Otro caso muy común. Llegó el tiempo en el que hay que reportar impuestos. Como resultado de tu informe tienes que pagar una cierta cantidad. Y tú tienes la oportunidad de falsear tu información para que resulte que no solamente tienes que pagar, sino que te tienen que dar dinero de vuelta. ¿Cómo reaccionarías? Otro caso. En tu trabajo te dan la oportunidad de manejar un vehículo de la empresa y tienes la oportunidad de llevarlo los fines de semana a lugares en los que no estás autorizado. Estás autorizado para ir con el vehículo de tu casa a tu trabajo. Sin embargo, te ves tentado porque tu coche se descompuso, por lo que quieras, a llevarte el auto de la compañía a un viaje de placer el fin de semana. ¿Lo harías? Muy bien. Recuerden que la finalidad de lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un criterio, una norma, una secuencia que nos permita a nosotros evaluar nuestras acciones y determinar si son buenas o si son malas. Y para eso hemos establecido un patrón. Dijimos que lo vamos a hacer en 3 pasos básicamente. El paso número 1 es ver cómo hemos sido influenciados nosotros por el mundo para reaccionar de cierta manera a las acciones que se nos presentan. En el paso número 2 vamos a ver qué es lo que Dios dice respecto a la misma situación. Y en el paso número 3 vamos a hacer una evaluación. Vamos a filtrar la información de lo que hicimos o de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Lo pasamos a través de lo que dice la Biblia y eso nos va a permitir a nosotros tener argumentos, tener armas para poder comparar y finalmente tomar nuestra decisión. Porque a fin de cuentas, una vez que estemos frente al hecho de tomar las decisiones, las únicas personas que vamos a hacerlo somos nosotros. Dios respeta nuestro libre albedrío. Mi única intención es que tengamos herramientas nosotros para poder hacer una comparación y entonces decidir un poco más sabiamente. Recordemos que nuestra forma de pensar ha sido formada por toda la información a la que nos hemos visto expuestos durante toda nuestra vida. Información que nosotros obtenemos ¿de dónde? De la casa, de la escuela, de nuestros amigos, de los medios de comunicación, como la televisión, el cine, el radio, el internet, etc. Y esta vez vamos a agregar algo muy interesante, la herencia. La herencia influye mucho en la forma en la que nosotros reaccionamos hacia ciertas circunstancias. Vamos a ver, por ejemplo, cómo influye la casa en nuestra forma de pensar. Seguramente nosotros escuchamos durante nuestra niñez muchas cosas de estas, ¿no? Hey, hijo, si vienen a buscarles, les dices que no estoy.
Ahí una mentira. Si me habla fulano de tal por teléfono, le dices, dile que no estoy. O una tercera opción, si vienen a cobrarme la renta, diles que no estoy. ¿Ok? Son mentiras que podríamos considerar mentiras blancas si ustedes quieren de alguna forma catalogar las mentiras, pero a fin de cuentas pues son mentiras y las escuchamos todos los días en nuestras casas en mucha frecuencia. Las escuelas, que se supone que es el lugar donde se estudia para encontrar las verdades, se han inclinado realmente por el relativismo. Han dejado las verdades absolutas de lado y ahora se enseña que si algo está bien para ti, tú lo puedes hacer. Es realmente triste ver cómo nuestros sistemas de educación, no quiero hablar de edades, pero realmente había normas de conducta, había otras materias como el civismo que se tomaba en las escuelas y eso ha desaparecido. Y con ello ha desaparecido algo que nos podía ayudar a normar nuestra conducta, normas morales que pudieran estar ahí. Hemos quedado sencillamente al garete y lo poco que se logra rescatar, lo rescatamos tal vez de dichos de filósofos antiguos. Es que Sócrates dijo, no hagan con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Y o sea, así captamos ciertos vestigios de lo que nos llega a través de dichos y eso es con lo que balanceamos nosotros los aspectos morales de nuestra vida. Si tú preguntas, por ejemplo, en la escuela, ¿es bueno o es malo que mi país invada a otro país? Pregúntale a tu maestro de historia y lo que te va a decir, bueno, todo depende. ¿Yo soy el que invade o yo soy el que van a invadir? Entonces, no hay una respuesta así que digas, no, es malo porque estás atentando contra la libertad de otro país. No. Siempre vienen las ponderaciones. Si preguntas en la escuela, ¿es bueno o es malo que dos personas del mismo sexo se relacionen entre sí? Nuevamente, la respuesta depende. Si la persona tiene un gusto por X, es relativa nuevamente la respuesta. Si tú les preguntas en la escuela, ¿es bueno o es malo someterse a un aborto? Por lo general la respuesta es depende, porque siempre se busca saber si hay algunas circunstancias que lo justifiquen. Cuando hemos visto en el tema anterior que no importa cuál sea mi opinión, o sea, a fin de cuentas no es más que un asesinato. Mis amigos, válgame Dios, le preguntas a un amigo, ¿es bueno o malo copiar un examen? ¿Y qué es lo que te va a decir tu amigo? No importa, hombre, al fin nadie se va a dar cuenta, tú copia. Le preguntas, ¿es bueno o es malo salirse de la escuela sin avisar a sus padres? Nuevamente, la respuesta es, sí, hombre, ¿qué puede pasar? O sea, nadie lo va a notar. Los medios de comunicación. Lo que vemos en la mayoría de los programas, vemos a personas, han hecho que sea normal los actos inmorales, han hecho que sea normal tener un vocabulario vulgar, han hecho el normal el meterse el uno a otro dentro de las parejas. Siempre los temas que vemos en las telenovelas o en los programas de televisión es que la mujer engañó al marido, o sea, puras mentiras. La herencia. Tal vez no hayas escuchado esto antes, pero de la misma manera que heredamos los rasgos físicos de nuestros antecesores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos, también heredamos sus rasgos morales, que podemos decir que se transmiten espiritualmente. Son dos cosas muy diferentes. Físicamente nosotros podemos parecernos a nuestros padres, pero también podemos parecernos a ellos en nuestro interior, y eso es espiritual. Les comento nuevamente, nosotros estamos formados de cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu es lo que nos dio vida, es el soplo de Dios. Cuando Él hizo el muñequito, le sopló y entonces el muñequito de barro cobró vida. Nuestra alma es nuestra esencia, es lo que nosotros somos. Es quién eres tú, es el que va a permanecer el resto de la eternidad vivo, que no va a desaparecer nunca. Y nuestro cuerpo es simplemente el estuche en el que está viviendo el alma, que obviamente pues ese es polvo, y dice la Biblia que se va a convertir en polvo. O sea, al fin de cuentas, la finalidad de nuestro cuerpo es que se desintegre y que pase a formar parte de lo que originalmente era. Entonces, como nosotros somos seres espirituales, espiritualmente también se transmiten ciertas conductas. Por ejemplo, si entre mis antecesores hubo una adicción al alcohol, es muy probable que yo o alguien de mis hijos herede esta adicción al alcohol.
Si entre mis antecesores hubo personas aficionadas al chisme o a la mentira, es muy probable que yo o alguien de mi familia seamos también aficionados al chisme o a la mentira. Si entre mis antecesores hubo alguien que practicara la brujería, es muy probable que yo o alguien de mi familia también resulte aficionado a la brujería. Por muy descabellado que esto parezca. Tal vez piensen que estoy diciendo cosas que están fuera de la realidad. Pero esto es una verdad espiritual. Y eso se conoce como iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Podemos entender la iniquidad como, imaginemos un árbol. Y que ese árbol tiene frutos. Esos frutos que nosotros estamos viendo es el pecado. La raíz de todo ese árbol es lo que se conoce como iniquidad. Es por eso que muchas veces nosotros tratamos con el pecado y eliminamos el pecado de nuestras vidas, pero descuidamos la raíz. No le pusimos atención a la raíz. Y esa raíz, obviamente, cuando se encuentre en un medio adecuado, un medio en el que puede producir nuevamente los mismos frutos, los va a dar. Por eso ves gente que retorna a ciertas conductas. Tal vez alguna persona que tuviste que estuvo en un centro de rehabilitación para drogadictos, y el centro de rehabilitación trataron con el pecado, trataron con la adicción de la persona, pero nunca trataron con lo que hay en el fondo, que es la iniquidad. Entonces, ojo con eso. Así es como transmitimos a nuestros hijos muchas de nuestras herencias espirituales. Vean lo que puse aquí. Al conocer este principio, finalmente nos explicamos el por qué un niño que apenas empieza a hablar o a caminar, de repente se te acerca y te da una patada en la espinilla. O para los que tengan chiquillos de 2, 3 años, dile al niño: hijo, tráeme la pelota. Que el otro dice: no. Hijo, alcánzame. No. Nosotros realmente a los niños no tenemos que enseñarles a desobedecer. Ellos ya lo traen dentro de sí. Son desobedientes, son rebeldes, porque nacieron con eso desde chiquillos. A lo que sí tenemos que enseñarles es a obedecer. ¿Okay? Entonces, este es un factor a considerar muy importante, la herencia, lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. A lo largo de nuestra existencia en esta tierra hemos desarrollado nuestras propias teorías acerca de la mentira. Nuestra mente ha sido conformada y ahora tenemos una dirección que nos ha sido fijada en nuestra mente por toda la información. Imaginemos nuestra mente como una computadora. Entonces, cuando nosotros acudimos a nuestra mente para obtener respuestas, automáticamente saltan esa información que ya hemos metido dentro de nosotros. Es automático, no tenemos a veces ni siquiera que pensar. La mentira se ha vuelto algo tan normal para todos nosotros que, de hecho, podríamos decir que es imposible en nuestro mundo actual, en el mundo que nosotros vivimos. Es imposible concebir a la política, concebir a la justicia, a la diplomacia, al periodismo sin la mentira. Es tan común para un político mentir que sus campañas normalmente están basadas en eso, en puras mentiras, porque prometen al pueblo y cuando llegan a obtener el poder se olvidan de todo lo que prometieron. Los sistemas de justicia están diseñados para que el que miente mejor gana. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un abogado cuando tiene que defender a una persona que realmente cometió ciertos, fraudes, asesinatos o lo que sea? Contrata a un abogado para que lo defienda. El abogado tiene que construir un caso basado normalmente en mentiras, porque él sabe que esta persona es culpable. Sin embargo, él tiene que demostrar que él es inocente. ¿Cómo lo hace? Mentiras. La diplomacia entre los países está completamente basada en un montón de mentiras. Todos los países tratan de esconder sus armas secretas, digamos, pero al mismo tiempo legislan que nadie las tenga. Entonces es un absurdo decirle a la gente: vamos a prohibir que todo el mundo tenga armas nucleares, y ese todo el mundo pues debería de incluir a todos, ¿no? Incluso a quien está haciendo la propuesta. Sin embargo, no funciona así. Al mismo tiempo que prohíben a la gente tener armas nucleares, otros países se arman lo más que pueden debajo de la mesa para poder así obtener su supremacía bélica, ¿no? En el periodismo, otro medio que está completamente corrompido
por medio de la mentira, o sea, todo lo que vemos todos los días en los periódicos, en la televisión, noticieros. Yo creo que podríamos sacar un mínimo porcentaje de verdades de todo lo que se dice ahí. Hubo un fraile, teólogo y filósofo católico que se llamaba Tomás de Aquino, que clasificó las mentiras en 3 puntos y dijo: hay mentiras que se pueden considerar mentiras útiles, cuando la mentira tiene la intención de proteger a personas de un opresor inmoral. Digamos, por ejemplo, que llega alguien corriendo a tu casa y te dice: me están persiguiendo, escóndeme por favor, y tú lo escondes, y llegan ¿vio a fulano y tal? No, pues yo no lo vi. O sea, esa es una mentira útil, tiene como finalidad proteger a la persona. Ajá. Hay una mentira humorística. La mentira humorística, seguramente todos hemos escuchado a comediantes en la televisión. ¿Y en qué se basan sus bromas, sus chistes? En puras mentiras. O sea, aunque sean graciosas, pero no dejan de pertenecer al rango de la mentira. Y mentiras maliciosas. Las mentiras maliciosas, que son las que tienen toda la intención de hacer daño. Cuando tú mientes intencionadamente para perjudicar a una persona, esa es una mentira maliciosa. Podríamos decir, por ejemplo, te citan en un juzgado, y tú sabes que de tu decisión depende la vida de esa persona, y tú intencionalmente mientes para que esa persona sea sacrificada. Esa es una mentira de estas maliciosas. O sea, la consecuencia de que tú mentiste llevó a que esa persona fuera sentenciada como culpable, y lo hiciste maliciosamente. Y según lo que dice Tomás de Aquino, él clasifica las 2 primeras mentiras, o sea, la mentira útil y la mentira humorística, como pecados veniales. Y clasifica la mentira maliciosa como un pecado mortal. Un pecado venial, según lo que según la definición de la Iglesia Católica, es que los pecados veniales pueden ser tratados por medio de un arrepentimiento, digamos, ¿no? Te dan tu penitencia, tú haces tu penitencia y se acabó. Y un pecado mortal es aquel el cual puede comprometer tu estancia con Dios cuando tú mueras. O sea, si tú no te arrepentiste de ese pecado mortal de alguna forma, pues, en otras palabras, no vas a ir con Dios, ¿no? Las personas que han estudiado la conducta humana han demostrado que basta con que tú repitas una acción durante 21 días para que esta acción se convierta en una respuesta automática de tu conducta. Y esto nos da una herramienta muy útil. Por ejemplo, si quieres dejar un mal hábito, como fumar, comer en exceso, mentir, cualquier otra, simplemente si tú resistes y te concentras en no repetirlo durante esos 21 días, tú puedes acabar con ese hábito. Ok, si este remedio funciona para abandonar un mal hábito, igual funciona para crearlo. Entonces, esto dice, tal vez ahora entiendas por qué para muchos se nos ha hecho un hábito y mentimos sin siquiera sentir ningún remordimiento, porque hemos venido practicando esto desde nuestra infancia. Cuando nosotros escuchamos en casa una y otra vez, si vienen a buscarles, diles que no estoy. Los hombres no lloran. Si te portas mal, va a venir el coco. Ni se te ocurra decirle a tu padre cosas así, ¿no? Esto llega a convertirse en un hábito, y esa es la razón por la que a muchos de nosotros se nos convirtió en una reacción automática el mentir. Tenemos que reconocer que la vida diaria es así. Las decisiones que tomamos muchas veces son automáticas. No tenemos normalmente tiempo para reflexionar o ir al manual y ver qué es lo que nos dice el manual para poder responder. No, o sea, es algo que se ha convertido en automático en nuestras vidas porque está ya en nuestro sistema operativo, en nuestra mente. Es un programa que tenemos insertado en nuestras mentes y que cada vez que acudimos a una respuesta automáticamente sale porque ya la hemos guardado antes. Nuestra conducta es el fruto de toda la información que hemos recolectado por los diferentes medios, y podríamos de alguna forma resumirlo en estos 2 pensamientos. Hemos aprendido a que podemos tomar decisiones basadas en beneficios inmediatos. Si lo que yo voy a hacer me conviene, entra la información en mi cerebro y dice, no, si te conviene, sin importar las consecuencias, lo hago, ¿no? Y buscamos siempre la forma más fácil de salir adelante. ¿No es cierto? Tratamos de hacer las cosas que nos cuestan el menor esfuerzo. Y eso es una forma, podríamos considerar hasta humana y natural de reaccionar.
siempre voy a tratar de hacer lo que me cueste la menor cantidad de esfuerzo. Hemos aprendido a considerar la deshonestidad como una forma fácil de salir adelante. En México es muy común, y yo creo que todos conocemos este verso, el que no tranza no avanza, que resume muchas cosas en nuestra conducta cuando nos vemos enfrentados a ciertas situaciones. En el caso de pagar impuestos, bueno, pues el que no tranza no avanza. Cuando me veo yo de alguna forma tentado a agarrar algo que no es mío, bueno, pues el que no tranza no avanza, y automáticamente mi mente reacciona y dice, es que todo el mundo lo hace, es que si yo no hago esto no voy a poder lograr lo que yo quiero. La ley del menor esfuerzo. Nos hemos acostumbrado tanto a la mentira que ya ni siquiera consideramos que esté mal, y nos justificamos diciendo todo el mundo lo hace. En pocas palabras, hemos concluido que la verdad es relativa y que todo lo que hay que considerar son nuestras propias racionalizaciones y justificaciones. Yo siempre por delante. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que... Y consta que no estoy diciendo que lo hacemos intencionadamente. Hemos analizado y hemos visto que esto se ha convertido en una respuesta automática. No es que nosotros pensemos en hacer el daño. No, es una respuesta que salta porque lo hemos hecho por mucho tiempo. Si regresamos a las preguntas que nos planteábamos al principio, seguramente esta sería la respuesta. Has estudiado durante todo el año escolar. Cuando se acerca la fecha del examen final, ocurre una desgracia en tu casa y no has podido prepararte. Cuando estás en el examen, todo se borra de tu mente. No te acuerdas de nada. Tu amigo que se sienta delante de ti ve que estás en problemas y te ofrece ayuda. Te da las respuestas. ¿Cómo reaccionaría uno en ese momento? Pues por lógica, mi cerebro dice, voy a copiar. A fin de cuentas, yo conozco las respuestas. En este momento, por las circunstancias, por lo que acabo de pasar, no me acuerdo. Realmente lo que estás buscando es el beneficio inmediato. Cuando pagas en la tienda por los artículos que fuiste a comprar y el cajero se equivoca y no te cobra uno de los artículos, ¿cómo reaccionamos normalmente? Pensamos que hasta lo atribuimos a nuestro día de suerte, ¿no? Este es mi día de suerte, ¿ves? Este cuate no me cobró un artículo de los que compré. Nuevamente lo que estás viendo es tu beneficio. No te pusiste a pensar nunca que tal vez el cajero vaya a tener que pagar por ese artículo. Cuando una persona va por la calle y sin darse cuenta su cartera cae de la bolsa trasera, nadie te ve. ¿Qué es lo que dices tú? Ay, seguramente Dios se acordó de mí, sabía que tenía ciertas necesidades y me envió esta cartera. Estás pensando nuevamente en tu beneficio personal. Te encuentras de viaje a mucha distancia de tu casa, tu esposa no te acompañó al viaje, estás solo en el hotel, nadie te ve, llega una persona a quien conociste hace tiempo y te dice que quiere pasar la noche contigo. ¿Cómo reaccionas? Brincas de gusto, yo creo. Dices, hey, estoy lejos de casa, nadie se va a dar cuenta. Además, ¿qué más da? Nos decimos en México, una canita al aire, no importa. Cuando llega la oportunidad en tu trabajo para que por fin seas promovido, y solo hay dos posibilidades, tu amigo y tú, para obtener el puesto, y te ves tentado a desacreditarlo delante de tus superiores con una mentira. ¿Cómo responderías? No, pues yo necesito ese puesto más que él. Yo tengo hijos, él es soltero. No. Además ya sabemos que aquí que el que no tranza no avanza. Y automáticamente, ¡pum!, actúas en consecuencia, mientes y obtienes el trabajo, ¿no? En este caso es muy frecuente. Cuando llega el tiempo que hay que declarar impuestos y que tienes que pagar los impuestos y tienes la forma de meter facturas falsas, tienes forma de poder justificar ingresos, tienes forma de hacer chanchullo con tus impuestos. ¿Qué es lo que haces? Dices, al fin nadie cuenta se va. Y por otro lado, pues ¿qué? En el gobierno todos roban, ¿por qué yo no? O sea, justificamos normalmente nuestras acciones. Cuando en tu trabajo te dan la oportunidad de manejar un vehículo en la empresa, por alguna razón tu auto se descompuso, tienes el otro coche, nada, me lo llevo, al fin nadie se va a dar cuenta. Solamente piensas en tu beneficio personal. Como podemos ver, esta es la forma en la que cualquier persona reacciona, considerando toda la información que ha obtenido del exterior. La próxima semana vamos a ver cuál es la opinión de Dios respecto al mismo caso, la mentira, y de esa forma vamos a tener dos herramientas para utilizar. Mi forma automática de reaccionar, la forma en la que Dios nos pide que reaccionemos, y vamos a poder hacer una comparación. Recordemos que las leyes de Dios nos fueron dadas no
de ninguna manera para nuestro perjuicio, no fueron dadas para coartarnos nuestra libertad de decidir. No, las leyes de Dios fueron dadas para dirigirnos hacia algo que a fin de cuentas es bueno para nosotros. Espero que nos acompañen la próxima semana y que juntos podamos concluir acerca de este tema. Muchas gracias. Nos vemos.